Muy bien, pues muy buenas noches a todos y a cada uno de ustedes por su participación en este tema. Y pues comenzamos con nuestra catequesis. Vamos a encomendar este momento. Vamos a hacerlo para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Comenzamos pues de la mano de Dios y de la Virgen María nuestra catequesis. Muy bien, el día de ahora dos preguntas vamos a ver referentes todavía al sacramento de la confesión. Repito, si ustedes quieren agregar estas dos preguntas al cuaderno que ustedes están llevando, pueden agregarlas sin ningún problema. Si quieren solamente quedarse con las preguntas que vienen en su catecismo, no hay problema. Si ustedes tienen que presentar preguntas acerca de nuestra catequesis y ustedes deben de responderlas eh, con lo que hayan aprendido. Entonces, repito, pueden ir pasando las preguntas que tenemos aquí y la otra es las preguntas que ustedes tienen en su catecismo o si quieren combinarlas, combínenlas, no hay problema, ¿de acuerdo? Cualquiera de las opciones son buenas opciones para presentar su cuaderno. Muy bien, pues vamos a dar comienzo con nuestra primera pregunta para no entretenerlos. Nuestra primera pregunta del Yucat juvenil es la siguiente. ¿Qué hace que un hombre esté dispuesto al arrepentimiento? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué hace, Regina? ¿Qué hace que un hombre esté dispuesto al arrepentimiento? Te escuchamos, Regina. La culpa. ¿Qué dicen los demás? ¿Alguien? ¿Todos están de acuerdo que eso es lo que hace? ¿Alguien más tiene otra idea respecto a qué hace que un hombre esté dispuesto al arrepentimiento? Santiago, ¿qué hace que un hombre esté dispuesto al arrepentimiento? El pecado, muy bien. ¿Alguna otra idea que tengan respecto a lo que nos han comentado? Uno ha dicho que es el pecado lo que hace que el hombre esté dispuesto a arrepentirse. Regina nos comenta que es la culpa la que hace que el hombre esté dispuesto a arrepentirse. ¿Alguna otra sugerencia o alguien está de acuerdo con lo que nos han comentado algunos de nuestros compañeros? Una más y revelamos la respuesta que el catecismo juvenil nos ofrece. Quien guste. ¿Qué hace que un hombre esté dispuesto al arrepentimiento? ¿Quién está de acuerdo con lo que nos dijeron? ¿Quién no? ¿Quién trae otra respuesta diferente? La culpa. Jennifer también dice que es la culpa la que hace que estemos dispuestos al arrepentimiento. Muy bien, pues vamos a ver qué nos dice nuestra catequesis, nuestro catecismo juvenil. Y nuestro catecismo juvenil dice lo siguiente. Desde el examen de la culpa personal surge el deseo de mejorar. Esto se llama arrepentimiento. Se produce cuando vemos la contradicción entre el amor de Dios y nuestro pecado. Entonces nos llenamos de dolor por nuestros pecados. Nos decidimos a cambiar nuestra vida y ponemos toda nuestra confianza en el auxilio de Dios. Pues muy bien, dice entonces, muy acertadamente nos compartía Regina y Jennifer, que es la culpa la que hace que surja ese deseo de mejorar. Es una culpa que nos debe de llevar a ese deseo de mejorar. Ojo, si solamente tengo culpa y esa culpa me está causando solamente dolor, entonces no es la culpa la que me va a mover a arrepentirme. Dice, solamente aquella culpa que me lleve a que surge en mí un deseo de mejorar, entonces ahí es cuando se va a presentar mi arrepentimiento. Se dice también que nosotros, el deseo de arrepentirnos, el deseo de confesarnos, también se produce cuando vemos la contradicción entre el amor de Dios y nuestro pecado. Cuando vemos que no cuadra lo que yo digo creer con lo que estamos haciendo. Y entonces es por eso que es necesario ese examinarnos a nosotros mismos. Y una forma
de que pueda surgir en mí ese deseo de la confesión, es pensar si lo que estamos haciendo es coherente con lo que quiere Dios en mi vida. Una forma o una buena confesión se da también al momento que yo le digo a Dios si todo lo que Dios me pide cuadra con mi vida. Todo aquello que Dios me pide y que no cuadre con mi vida, eso es lo que hay que confesar. Y se dice entonces que a partir de que yo me doy cuenta que estoy ofendiendo a Dios, que estoy ofendiendo al hermano, entonces después de mi examen de conciencia debemos de brincar al siguiente paso. Dice, entonces, cuando nos damos cuenta de que fallamos, cuando nos demos cuenta que la hemos regado con la persona que amamos, ¿qué sucede? Llega un dolor. Nosotros cuando, por ejemplo, estamos con una persona amada, una persona que amamos, y la regamos o hacemos algo que no le agrada a la otra persona o nos equivocamos, surge este deseo de culpa. Y este deseo de culpa nos debe de llevar a mejorar. Y entonces, cuando decimos, híjole, la regué, debe de causar en nosotros un dolor. Pedirle a Dios que este dolor llegue a mi vida, decir, híjole, estoy ofendiendo a Dios, estoy ofendiendo al hermano, me estoy ofendiendo a mí mismo. Y entonces, cuando llega ese dolor, dice, nos decidimos a cambiar nuestra vida y ponemos nuestra confianza en el auxilio de Dios. Entonces, ¿cómo se da un buen examen de conciencia? Una buena confesión se da al momento de que yo examino mi conciencia y que yo le pido a Dios que me escrute, que me transforme y que vea lo oscuro que hay en mi vida. ¿Por qué es importante que le pidamos a Dios su luz? Porque dice lo siguiente, dice, con frecuencia, vamos a ver qué más dice el catecismo, dice, con frecuencia se oculta la realidad del pecado. Algunos creen incluso que contra los sentimientos de culpa, sencillamente solo hay que tomar medidas psicológicas. Pero los verdaderos sentimientos de culpa son importantes. Es como en los coches, cuando el velocímetro señala que se ha superado el límite de velocidad, no es culpable el velocímetro, sino el conductor. Cuanto más nos acercamos a Dios, que es todo luz, tanto más claramente salen a la luz nuestras sombras. Pero Dios no es la luz que quema, sino una luz que cura. Por eso el arrepentimiento nos impulsa a avanzar hacia la luz en la que somos completamente curados. Nos dice nuestro catecismo juvenil que algo importante y que puede sucedernos con frecuencia es que tratemos de ocultar la realidad de nuestro pecado. ¿Qué es ocultar la realidad de nuestro pecado? Justificarnos. No, pero es que yo sí tenía razón. No, pero es que fulanito se lo merecía. No, es que él es más ladrón que yo. No, él es que es más mentiroso que yo. Es justificar nuestro pecado. Un error que se puede presentar en nuestras vidas es que queramos justificar nuestro pecado. Es decir, a veces tratamos simplemente decir o pensar que lo que hicimos está bien. Y entonces es cuando nosotros debemos de aprender a pedirle a Dios que sea Él el que ilumine mi vida. Porque dicen por ahí, y no sé, ustedes me podrán desmentir, que nosotros imaginemos que alguien de ustedes, pues los invito a mi casa, ¿verdad? Y que resulta que los invito a mi casa a ver el catecismo, ¿no? Y resulta que ustedes vienen a mi casa y cuando los invito a mi casa, vamos a suponer que en ese ratito que los invito a que veamos el catecismo, resulta que se va la luz y no hay luz en mi casa. Y entonces, de todas maneras, ustedes llegan, tocan a la puerta y cuando tocan a la puerta y se meten a mi casa, pues no se ve nada, ¿verdad? Le digo, pues pásense, no hay luz, pero pásense, ¿da? Al cabo sí alcancé a barrer. Y entonces, ustedes se pasan, se sientan, y a lo mejor ustedes me creen que sí barrí. Y bien de repente, estando en la catequesis, se enciende la luz. Y si yo no barrí, ¿ustedes se van a dar cuenta o no?
ustedes en ese ratito, ustedes se darían cuenta si yo les mentí, ¿verdad? Pero si supongamos que yo no barrí, vamos a suponer que yo no barrí, pero yo les dije a ustedes que barrí y que la luz se fue, ustedes se podrían dar cuenta si barrí o no, si no hubiera nada, nada, nada de luz. ¿Ustedes mismos podrían limpiar su casa si no hubiera luz? No, una casa no se puede limpiar bien si no hay qué? Luz. Si ustedes tienen los trastes sucios y los quieren lavar sin luz, ¿se puede lavar bien los trastes? Dice, yo sí puedo, pero se pueden lavar así normalmente. ¿Qué es mejor, lavarlos con luz o sin luz? Con luz. Y entonces es lo que nos dice el catecismo acerca de nuestras vidas. A medida de que nosotros tengamos luz, la luz de Dios en mi vida, yo me voy a poder dar cuenta si en mi vida hay suciedad o no hay suciedad. Es decir, si en mi vida hay pecado o no hay pecado. Entonces, nos dice el catecismo que podemos nosotros, cuando no tenemos luz, podemos caer en el error de decir, es que esto, es que aquello, es que yo hice esto por esto, y esto está bien, y esto está mal, y esto sí, pero no, y esto sí, podemos llegar a justificarnos. La, hoy nuestro catecismo nos dice que para que no caigamos en esos errores de justificación, debemos de pedir la presencia de Dios en mi vida, decirle, escruta mi vida, sé la luz de mi vida, sé tú quien aclare mi vida para que puedan salir nuestras sombras, para que podamos ver nuestra suciedad. Y es por eso que es importante encontrarnos con Dios. Es por eso que es importante leer la palabra de Dios. Es por eso que es importante hacer oración. Es por eso que es importante asistir a nuestra misa. Porque así nos podemos dar cuenta de que estamos mal. Pero si tú dejas de ir a misa, si tú no lees la palabra de Dios, si tú no haces oración, si tú no te acercas a Dios, yo te digo una cosa, tú vas a llegar a pensar que todo lo que haces está bien siempre, que todo lo que hacemos está bien porque estamos caminando posiblemente a oscuras. Entonces, hoy la invitación es que nos salgamos o que dejemos de pensar de que caminamos, que estamos caminando bien y que nos acerquemos a Dios para que Él mismo sea esa luz que nos cura, que sea Él esa luz que ilumina nuestra vida y que nos permite ver si la hemos regado o no la hemos regado. Que Dios nos permita ver eso. Decían los santos, ha habido santos que han dicho, la Madre Teresa de Calcuta, ella decía, ¿no? Eh, que, se habían examinado a sí mismos y decía, es que yo me veo como una criminal. Imagínense una persona que todo el tiempo hacía el bien, que se vea como criminal. ¿A qué medida nos vemos como criminales? A medida de que nos acercamos a Dios. Y nos damos cuenta de ese amor tan grande que Dios nos tiene a medida que nos acercamos a Él. Porque nos damos cuenta que aunque yo sea malo, Él es bueno conmigo. Dice por ahí una frase que la conciencia es como una abeja. Trátala bien y te dará miel. Trátala mal y te dará ¿qué? El aguijón. Entonces, la conciencia, si la tratamos bien, nos va a tratar bien. Es decir, si somos capaces de decirle, a ver, conciencia, la estamos regando, conciencia, vamos a llevarla a buen término, vamos a buscar de estar bien con Dios. Hay una frase que dice que no hay mejor almohada que una conciencia limpia, que una conciencia que no tiene pecado. No hay mejor conciencia que una conciencia limpia. No hay mejor almohada que una conciencia limpia. Por lo tanto, pues vamos viendo nuestra siguiente pregunta para que alcancemos a verla. Entonces,
¿Qué es la penitencia? ¿Ustedes qué se imaginan que es la penitencia? Acabamos de mencionar entonces que, que es necesario exponer mi vida con Dios para que Él me diga si la estoy regando o no la estoy regando. Es decir, lo que hace que el hombre se arrepienta es darnos cuenta que la regamos, pero con un deseo de mejorar. Acuérdense que no solamente es la culpa, como lo había mencionado, no solamente debo de tener culpa, sino que esa culpa me debe de llevar a un deseo de mejorar. Sí, porque si no tengo ese deseo de mejorar, entonces, pues, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve entonces ese deseo tener culpa? Si solamente me lastimo, entonces no sirve de nada mi culpa. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que estamos comiendo en fin de cursos, ¿verdad? O el día de tu confirmación, vamos a suponer que me invitas a dar tu pachanga, el día de tu fiesta de primera comunión, confirmación, bautismo y que invitan al profe Magallanes, que lo invitan a comer ahí con ustedes. Y que resulta que estamos ahí en la fiesta bien a gusto y ustedes están sentados ahí conmigo, que deciden sentarse a comer ahí con el profe Magallanes, con el profe Raúl, y resulta que de repente, por X accidente, yo tumbo la jarra de agua o del refresco, ¿no? Tumbo el refresco y ensucio la mesa o ensucio ahí la mesa simplemente, ¿no? No voy a poner que a ustedes. Ensucio la mesa. ¿Cuál es la mejor actitud que debería tener el profesor Raúl? O si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿qué harían si ustedes tumban el agua en la mesa, en el mantel? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Qué harías, Regina? Pedir perdón, disculparme y quedarme sentado, ayudar a limpiar, ¿verdad que sí? Es importante que nuestra pedida de perdón a Dios, que nuestra pedida de disculpa, nuestro arrepentimiento, vaya acompañado de obras. Es importante que mi deseo de mejorar se lleve a calpo. Acuérdense que decía que el arrepentimiento se da a partir de una culpa en la cual se intenta ser mejor. Pero ese intento debe de ser un intento real, no solamente pedirles perdón y quedarme de brazos cruzados. Imagínense que yo estuviera ahí en esa mesa y resulta que yo tumbo el agua y digo, ¡ay! Mugrosa jarra tuvo la culpa la jarra. Es que la jarra, si no me hubieran puesto la jarra aquí, yo no hubiera tirado nada. La culpa la tiene la jarra. Yo no voy a limpiar nada porque la culpa la tiene la jarra que estaba ahí puesta. O es más, la persona que la puso ahí. ¿Ustedes qué dirían del profesor? Que está mal, ¿verdad? Híjole, ¿cómo? De pilón que tiró el agua le está echando la culpa al que puso el agua, al que le está dando el agua, al que puso ahí la jarra, ahora ya está peleando a la jarra, pues qué loco, ¿no? O sea, qué loco, de pilón de malagradecido, ¿no? Al contrario, si yo hubiera hecho lo que ustedes me dijeron, ¿verdad? Pedir disculpas, pedir perdón y de pilón ponerme a qué? A limpiar. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Fue un accidente? Pues ni modo, no pasa nada. Profe, no pasa nada. Usted aquí está su carne asada. No pasa nada, profe, aquí ya todo está bien. Pero si tomo la otra actitud, entonces no hay una actitud de arrepentimiento. La culpa, le estoy echando yo la culpa a alguien más menos a mí. Entonces es importante que nuestra culpa esté cargada de responsabilidad, que mi pecado esté llevado a que tenga responsabilidad. Y es donde surge esta pregunta. ¿Qué es entonces la penitencia? ¿Qué se imaginan ustedes entonces? ¿Qué es la penitencia? Santiago, ¿qué te imaginas tú que es la penitencia? Pedir perdón y solamente pedir perdón, dijimos.
Disculparme y ¿qué más? Admitir mi error, sí, ya admití, ya pedí perdón, ya pedí disculpas. ¿Y quedarme sentado? Y ayudar, ¿verdad? Tratar de reponer mi culpa, tratar de mejorar, tratar de hacer algo por lo que sucedió. Entonces, eso es lo que vamos a ver con nuestra siguiente pregunta. ¿Qué es la penitencia? La penitencia, observen muy bien lo que dice, es la reparación de una injusticia cometida. La penitencia no debe darse solo en la mente, sino que se debe expresar en obras de misericordia y en el compromiso con los demás. También con la oración, el ayuno, la ayuda material y espiritual a los pobres, se hace penitencia. Pregunto nuevamente para todos ustedes, ¿qué es la penitencia? ¿Qué es entonces la penitencia? Vuelvo a leer. A ver, Regina, ¿qué es la penitencia? Y enmendar el error. Exactamente eso, Regina. Eso es la penitencia. Enmendar mi error, pedir perdón, pedir disculpas y tratar de la manera más responsable posible, tratar de enmendar mi error. Tratar de enmendar ese error cometido. A lo mejor yo ya no puedo, pues, limpiar el mantel en ese ratito, pero sí estar en la disposición de ayudar, en la disposición de mejorar, que esto no vuelva a suceder. Entonces la penitencia, así como nos lo menciona Regina, no solamente debe de darse en la mente, sino que se debe de expresar en obras. Es decir, la penitencia debemos de ser responsables, reparar el error, como lo está diciendo ahorita Emi Álvarez. No, la penitencia es disculparme, pedir perdón y buscar reparar nuestra culpa, buscar reparar nuestro mal cometido, que nos salgamos de nuestro egoísmo para llegar a un acto de amor. Es decir, si mi pecado fue un acto egoísta, que mi reposición sea un acto de amor, que mi egoísmo, que mi error, que lo que hizo cometer el error, me lleve a moverme a través del amor. Entonces la penitencia nos dice aquí más adelante algo interesante. Con frecuencia se entiende mal la penitencia. No tiene nada que ver con maltratarse o con los escrúpulos. La penitencia no es estar dando vueltas sobre lo mala persona que soy. La penitencia nos libera y nos anima a empezar de nuevo. Es decir, la penitencia no es quedarme sentado después de que tiré el agua, no es quedarme pensado y decir, es que qué tonto soy, qué malo soy, yo tuve la culpa, perdón, perdón, y ya no vuelvo mejor a venir y que nadie me quiere y es que yo soy malo porque tiré la jarra y etcétera, etcétera, etcétera. No, dice que la penitencia no es eso. La penitencia no es maltratarme. La penitencia no es voltear qué malo soy, que no esto, que esto. No. La penitencia no es estar dándole vueltas a ver qué tan mala persona soy. De hecho, el enemigo es lo que tú quieres que entiendas. De hecho, el enemigo, el diablo, es lo que tú quieres que pienses, que no eres digno del perdón de Dios. Eso es lo que quiere el demonio, que tú no te sientas digno y por eso te va a empezar a decir, es que tú eres esto, es que tú eres muy malo, es que tú no deberías de ir a misa porque eres mala persona, tú no te deberías de confesar, Dios no te va a perdonar, Dios aquello. Dice que con frecuencia se entiende mal que es la penitencia y que no tiene nada que ver con maltratarse o con los escrúpulos. La penitencia no es estar dándole vueltas sobre la mala persona que eres. La penitencia, dice aquí, nos debe liberar y nos debe de animar a empezar de nuevo. Es decir, después del accidente, después de que tumbe la jarra, que ya a lo mejor intentamos limpiar, que limpiamos ahí, que ya pedí disculpas, que limpiamos ahí, nos dice la penitencia, el acto de ser responsable, de buscar ayudar, de limpiar, nos debe de liberar, decir,
ya hice lo que pude, ya hice lo que tenía que hacer y ya no puedo hacer más. Esto nos debe de animar a empezar de nuevo. Bueno, me traen una jarra de nuevo y debo de empezar de nuevo. Debo de buscar, procurar que esa jarra no se me vuelva a tirar, de ser responsable con esa jarra, que no me vuelva a pasar. Es ser responsable para empezar de nuevo. Dice San Francisco de Sales, un santo, acerca de la penitencia, que dice lo siguiente: Dios valora tanto la penitencia que la más mínima de las penitencias del mundo, si es auténtica, le hace olvidar cualquier tipo de pecado. De modo incluso a los demonios se les perdonarían las culpas si pudieran tener arrepentimiento. Es decir, si los demonios hicieran algo por buscar corregir el error cometido, a ellos se les perdonaría cualquier pecado. Porque así de fuerte, así de liberadora es el pecado. Perdone, la penitencia, perdón. Así de grande es la penitencia, así de grande es el deseo de arrepentirse. Si tú tienes ese deseo de arrepentirte, créeme que Dios ya te perdonó. Créeme que estás dispuesto, estás en la mejor oportunidad para acercarte a Dios y decirle, quiero volver a empezar. Yo les ponía hace poquito, entre el, hace poquito, les dije, ¿verdad? El jueves, antier, les daba una canción. ¿Alguien le tocó escuchar la canción? ¿Alguien se animó a descargar la canción? ¿Y qué decía la canción, Santi? Ya no me acuerdo muy bien, pero era algo como que de recuperar su paz interior y mantenerse alentante. Ajá, ¿alguien más escuchó la canción o solamente Santi la descargó? ¿Qué decía la canción, Brandon? Que quería volver a empezar varias cosas. Que quería volver a empezar de nuevo, a empezar nuevamente. Eso es la penitencia, eso es el sacramento de la confesión, es el deseo de volver a empezar de nuevo, ¿no? La canción decía, quiero volver a empezar, quiero volver a empezar de nuevo, quiero volver a estar contigo como en aquellos tiempos cuando pues yo creía en ti, creía que tú eras todopoderoso, dice, quiero volver a empezar. Quiero volver a empezar de nuevo, quiero volver a estar en tu presencia, recuperar la paz, quiero volver a estar contigo, Señor, quiero volver a encontrarme contigo, quiero estar bien con las demás personas, quiero volver a empezar. Eso era lo que decía la canción. Si no has tenido la oportunidad, ahorita que estamos viendo el sacramento de la confesión, te invito ahorita al final, pues que le vuelvas a dar un vistazo a esta canción, que repito, se llama así, volver a empezar, quiero volver a empezar de nuevo, quiero volver a empezar de nuevo. Vamos, si quieren, a modo de terminar nuestra catequesis, dos cosas que han aprendido el día de ahora. ¿Qué se llevan hoy en su catequesis del día de ahora? Dos preguntas vimos: ¿qué hace que un hombre esté dispuesto al arrepentimiento? ¿Y qué es la penitencia? ¿Quién nos ayuda a responder la primera y quién nos ayuda a responder la segunda? Y las dos respuestas ya me las habían dado desde el principio, ¿eh? Santi. A ver, primera pregunta: ¿qué hace que un hombre esté dispuesto al arrepentimiento? ¿Qué hace que un hombre se arrepienta? Regina, ¿qué hace que un hombre se arrepienta? La culpa y el peso de los pecados. La culpa, el peso de los pecados que me deben de llevar a un deseo de ¿qué? De mejorar. ¿El deseo de qué? De mejorar. La culpa con un deseo de qué? De mejorar.
de arreglar las cosas. ¿Y qué es la penitencia entonces? ¿Emi? Pedir perdón y tratar de enmendar las cosas. Pedir perdón y tratar de mejorar, de hacer las cosas mejor. Jennifer, entonces nos lo vuelves a repetir. ¿Qué es la penitencia, Jennifer? Pedir perdón y tratar de enmendar mis errores. Eso es la penitencia, ¿verdad? Pedir perdón a Dios y tratar de qué? De mejorar, ¿verdad? Tratar de hacer mejor las cosas. Muy bien, entonces los voy a invitar a que antes de retirarnos, pues escuchemos nuevamente esta canción de Voy a volver a empezar y los voy a invitar a que lo hagamos con los ojos cerrados. ¿De acuerdo? Entonces, ahí cerquitas, los voy a invitar a que nos pongamos en las manos de Dios y cerremos nuestros ojos, si tienen la oportunidad de cerrar nuestros ojos, o mínimo inclinar su rostro si los distrae mucho, y vamos a escuchar este pedacito de canción que, repito, se llama Volver a empezar. Entonces, comenzamos este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para terminar. Amén. Vamos a escuchar, cierren sus ojos y escuchemos la canción Volver a empezar. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir. Toda mi vida para ti. Necesito regresar que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar conmigo, Monterrey, aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Y volver a los tiempos. Y volver a los tiempos de dulce comunión. Y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar
otra vez y volver a los tiempos, Monterrey. Y volver a los tiempos de dulce comunión. Y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar contigo. Volver a empezar contigo. Quiero volver a empezar contigo. Pues pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de volver a empezar con Él, que nos dé la gracia de empezar de nuevo, de mejorar nuestras relaciones con las demás personas, una relación con los demás, eh, una relación con Dios, conmigo y con las demás personas. Pues pidámosle esa gracia y que nos dé esa gracia de volver a empezar, ¿verdad? Que el sacramento de la confesión, del encuentro con Él, nos ayude a ser mejores personas. Pues muy bien, terminamos nuestra catequesis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues los invito, pues ya a modo para terminar, pues que dejen su like en el video de YouTube y su nombre, por favor, aquí para la asistencia. Que pasen una muy bonita noche. La canción se llama Quiero volver a empezar de Torre Fuerte. Igual en el WhatsApp les paso el nombre otra vez. ¿Vale? Muchas gracias, que pasen bonita noche. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Buenas noches.